¿Se me oye? Ahí. Uy, tengo que estar súper pegado. Vale. Bueno, esto impone, ¿no? Pero también me alegra mucho, ¿no? El estar aquí con tanta gente. Creo que, como comentaba Isidro en la mesa de apertura, ¿no? Esto hace unos años no habría pasado y me hace súper feliz que podamos estar hoy aquí y que la asistencia haya sido tan grande, ¿no? Y que haya tantos profesionales que estén interesados en este tema y que estén dispuestos a aprender, ¿no? Porque es verdad que el desconocimiento está ahí, pero también hacen falta las ganas y hay profesionales que no tienen las ganas, ¿no? Entonces me alegra mucho ver que sí que hay muchos y muchas profesionales que tienen las ganas y hacen el esfuerzo de estar aquí hoy para aprender un poquito más, ¿no? Bueno, yo no tengo el recorrido profesional de las personas que han intervenido en la mesa anterior. Eso también hace que esté como más nervioso. Bueno, ¿qué les voy a contar yo? Si es que ya con todo lo que han contado, ¿no? Y lo bien que lo han hecho, impone un poco estar aquí, ¿no? Pero bueno, también es verdad que a mi favor cuento con otras experiencias que creo que también me ayudan y me aportan bastante en el trabajo que realizo en Fundación Daniela como psicólogo y como coordinador del grupo joven, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, decir que he titulado así un poco mi ponencia porque me parece muy importante, diferentes cosas de las que voy a ir hablando, pero que al final el cómo acompañamos, el cómo atendemos a las personas trans tiene mucho que ver con cómo pensamos sobre la realidad trans y por eso estamos aquí, ¿no? Para cambiar, para incluir nuevos conceptos, para entender qué es esto de ser trans de otra manera y entonces automáticamente el acompañar y el atender a las personas trans viene dado, ¿no? Por sentido común, de pronto nos encontramos con que no es tan difícil, con que no hace falta nada específico, no hace falta hacer un máster en personas trans para entender pues que hay que dar ese trato humano del que ya han hablado mis compis de la fundación, ¿no? Y que no es tan complicado como en un principio nos pueden pintar, ¿no? Pero para eso es verdad que hay que deconstruir muchas cosas que socialmente están construidas en torno a qué es ser trans, qué es la identidad y en este caso la infancia también, ¿no? Porque también estamos hablando de infancia, con lo cual nos encontramos con que no solo hablamos de personas trans, sino que también hablamos de infancia y cómo eso también intersecciona y crea una realidad específica que es la de la infancia y la juventud trans. Bueno, se ha hablado mucho de personas trans, pero sí que me parece importante pararme un momentito aquí para aclarar qué hablamos, a qué nos referimos cuando hablamos de personas trans, porque el lenguaje, como decía, es fundamental, ¿no? El lenguaje también refleja cómo pensamos sobre las cosas y es fundamental pararnos a reflexionar sobre qué términos usamos y cuál es la definición que actualmente se usa y por qué, y sobre todo por qué es tan importante, ¿no? Porque igual hay definiciones que no hace falta pararse a mirar, pero en este caso nos encontramos con que muchas veces los términos que usamos no son correctos y no solo que no son correctos, sino que lo que hacen es seguir reforzando estereotipos y seguir reflejando una visión patologizante de las personas trans. Y por eso es tan importante, en este caso sí, hablar de cuál es la definición de ser trans, ¿no? Cuando hablamos de personas trans, hablamos de aquellas personas que no nos identificamos con el género que se nos asigna al nacer, ¿no? Es decir, cuando nacemos todas las personas, nacemos y no nacemos niños o niñas, ¿no? Nacemos y ya está. Nacemos con un cuerpo, mayoritariamente, la mayoría de los casos se suele dar que nacemos o con pene o con vulva, y entonces en base a esos genitales con los que nacemos en el momento de nacimiento o antes a través de una ecografía, se nos asigna un género. Entender esto es fundamental para entender un poco lo que estamos hablando de aquí y lo que voy a ir concretando más adelante, ¿no? Hablamos de que no nacemos siendo niños o niñas en un primer momento, cuando acabamos de nacer, sino que es algo que se nos asigna desde fuera, en base a esos genitales, ¿no? Asumimos que ser niño equivale a tener pene y que ser niña equivale a tener vulva, ¿no? Y vemos que en el caso de las personas trans, pues somos aquellas que no nos identificamos con esa asignación, con eso que se ha asumido desde fuera, ¿no? No significa que no nos identifiquemos con nuestro cuerpo, que tengamos una incongruencia. Ahora voy a ir entrando un poco en este tema del lenguaje, pero por eso es tan importante el recalcar esto, ¿no? Nos identificamos con eso que la gente espera que seamos, ¿no? Y ahí se queda la definición. Y luego otro término, que es el de las personas cis, ¿no? Las personas cis sois aquellas que sí os identificáis con el género que se os ha asignado al nacer, ¿no? Es importante porque si no, parece que estamos hablando, ¿no? Esto de los normales y el resto, y en este caso personas trans. No. Aquí todos tenemos nuestras etiquetas y tenemos identidades y tenemos cuerpos, y entonces es importante nombrarlo todo, ¿no? Y nombrar que las personas trans no nos identificamos con lo que se nos asignó, pero está el caso de las personas cis, que sí os identificáis, que sois la mayoría de personas, ¿no? Bueno, y ya un poco hablar de cuál es nuestra perspectiva para concretar
Me parece muy interesante el orden de las mesas porque creo que se ha planteado como un marco general y se ha hablado de este tema ya, de la patologización y de lo importante que es en este momento para el colectivo trans y para toda la sociedad despatologizar las identidades trans, y mi intención ahora es un poco entrar más en detalle, ¿no? Porque es verdad que así en general suena bien y todos pensamos, pues por supuesto, ¿no? Claro que no es una patología, pero vamos a entrar en detalle y espero como pillaros en alguna de estas frases pensando, ostras, pues ¿y qué problema hay con esto? Yo pensaba que esto sí era así, ¿no? Entonces quiero como ir un poquito más allá y profundizar en, bueno, en qué frases cotidianas o en qué ideas cotidianas que muchas veces también tenemos los profesionales estamos reflejando que seguimos pensando de una manera patologizante sobre las identidades trans, ¿no? Por un lado hablamos de patologización a nivel legal, de diagnósticos, etcétera. Como ya se ha comentado, el tema legal es complicado, todavía hay muchas trabas y desde la legislación se nos patologiza, es decir, que una persona trans para poder cambiar, las personas trans para poder cambiar nuestro DNI o nuestro sexo registral, ¿no? en toda nuestra documentación necesitamos pasar por un psiquiatra que evalúe nuestra identidad y que nos haga un diagnóstico de disforia de género, ¿no? Esto es la ley de 2007 que establece que el sexo registral se cambia de esta manera, ¿no? Además de tener que haber pasado por un proceso de 2 años de tratamiento médico y ser mayor de edad, con lo cual las personas menores quedan excluidas y es obligatorio este proceso de evaluación psiquiátrica y de diagnóstico, ¿no? Luego, esto también se sigue aplicando a nivel estatal para todo el tema de tratamientos hormonales que comentábamos. Sí, está incluido. Bueno, está incluido si pasas el proceso de selección trans, ¿no? Y si eres suficientemente trans como para que alguien externo diga que lo eres. Y claro, ¿cómo sé suficientemente hombre o mujer? ¿No? Si pensáis en vosotros o en vosotras, ¿cómo demostraríais que sois hombres o mujeres? ¿No? Estamos hablando de que no tiene que ver con el rol, porque yo como hombre me pueden gustar cosas que socialmente se consideran femeninas, no es mi orientación sexual, porque el ser heterosexual no me hace más hombre, también podría ser gay o podría ser bisexual. El cuerpo estamos viendo que tampoco es, ¿no? Como vemos en el caso de las personas trans, que no es el cuerpo, no es el tener pene lo que hace que una persona sea hombre, entonces ¿qué es, no? Y cómo se evalúa esto, ¿no? Es algo que como haya profundizado el doctor José Luis Pedreira, no tiene ningún sentido, ¿no? No es algo que se pueda evaluar, porque la identidad no se puede evaluar, es decir, la identidad es aquello que yo digo que soy y ya está, ¿no? Entonces, esto es un poco por lo que estamos luchando para que se reconozca este derecho, ¿no? Como os decía, en casi toda España no hay todavía leyes de identidad de género que reconozcan este derecho, con lo cual para empezar cualquier tratamiento hormonal tenemos que convencer a una persona externa de que somos lo que realmente somos y tener ese diagnóstico para poder empezar un tratamiento hormonal o llevar a cabo alguna cirugía. Pero por suerte hay comunidades autónomas en las que empezamos a tener leyes autonómicas, como es el caso de la Comunidad de Madrid o Andalucía, que sí que incluyen en su ley de identidad de género la despatologización en este sentido de quitar este requisito de diagnóstico psiquiátrico para poder empezar cualquier tratamiento médico, ¿no? Aunque seguimos trabajando en que esto se aplique, ¿no? Que no es tan fácil como tener la ley, estamos en un proceso ahí de ahora mismo pues desarrollar esa ley que realmente empiece a implementarse de la manera que debe hacerlo y que todos esperábamos que lo hiciera. Aparte de todo esto de, a nivel legal, a nivel sanitario, la patologización, ¿no? Institucional, digamos, también, como os comentaba, la patologización está en todas nuestras cabezas, ¿no? No vamos a hablar de, no, es que los profesionales de no sé qué ámbito son malos o son malas, ¿no? No, al final, si esto ocurre es porque vivimos en una sociedad que patologiza las identidades trans. Nadie es malo o mala o se ha inventado de pronto que a las personas trans les pasa algo, sino que esto es algo que está en la sociedad y que todas las personas tenemos interiorizado que es así, ¿no? Entonces, es muy importante también trabajar desde ahí, como se ha comentado mucho, ¿no? El abrirnos, el entender, el aprender nuevas cosas en relación a este tema para cambiar cuál es nuestra concepción de las identidades trans. Por eso he recogido aquí algunas frases, ¿no? Como esto de estar en el cuerpo equivocado, que se dice mucho, ¿no? Es que una persona que nació en el cuerpo equivocado, ¿no? O una persona atrapada, ¿no? Un chico atrapado en un cuerpo de chica. Bueno, las personas no atrapamos cuerpos, ni los cuerpos atrapan personas, ¿no? Las personas trans nacemos con nuestro cuerpo y somos aquello que decimos ser, ¿no? Nuestra identidad de género es lo que determina que seamos hombres y mujeres y por tanto nuestro cuerpo es de hombre o de mujer. También comentar que no se ha hablado, no se ha concretado, aunque el doctor José Luis Pedreira sí que lo ha hecho implícitamente, y es el que también hay personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, que son las personas trans no binarias, ¿no? Que esto es una realidad muy invisibilizada dentro de lo que ya es invisible el colectivo trans, pero que cada vez empieza a estar más presente, que empieza a tener mucha visibilidad también, vemos a nivel europeo, a nivel internacional, que se empieza a considerar y que esperamos que se empiece a considerar también en España como otra realidad más dentro de las realidades trans, y que también influye mucho en el lenguaje y en el tema de la importancia de los términos que usamos, ¿no? De ahí también el que, no sé si habéis fijado, ¿no? El doctor José Luis Pedreira ha usado la E como neutro, como género neutro, para hablar de les niñes, para no caer en los niños y las niñas, porque también hay personas que no son ni niños ni niñas, que son niñes. Entonces usamos el neutro, la E, para ser totalmente
inclusives y incluir a todas las identidades de género, ¿no? Dentro de este género neutro. Luego, otra vez, ¿no? El hablar de incongruencia ya se ha comentado bastante, tampoco voy a entrar más a eso, pero es un poco el seguir reforzando la idea de que hay unos cuerpos que son correctos, válidos y ¿no? Con una identidad concreta, y que esa combinación de hombre pene, mujer vulva y todos los otros caracteres sexuales son correctos, son válidos y es lo que hay y son auténticos, y todo aquello que se sale de ahí hay algún tipo de incongruencia, de error, de malestar, ¿no? Es seguir reforzando esa idea usando esta palabra, ¿no? También el hablar en términos de tratamiento y evaluación, cuando esto no es algo que se pueda evaluar ni se puede tratar, ¿no? En todo caso, los tratamientos tienen que ver con necesidades específicas de que cada persona necesita en base a cuál es su vivencia de su cuerpo, ¿no? Pero en ningún caso lo que se trata es la identidad de la persona, ¿no? El ser trans, como ya se ha comentado. Esta idea que usamos también, que se repite mucho, de cambiar de sexo. Bueno, las personas no cambiamos de sexo, ¿no? Como hemos dicho, la identidad de género es algo que todas las personas establecemos en torno a los 3-4 años, de las que todas las personas somos conscientes, en principio, a partir de esa edad, y que por tanto no cambia, ¿no? Las personas trans, si yo conté que era un chico con 19 años, yo no cambié de sexo con 19 años, yo no pasé a ser un chico y antes era una chica, sino que mi identidad de género es de chico y por tanto siempre he sido un chico porque siempre me he identificado como tal, ¿no? Entonces es importante hablar desde ahí y también entender que el que yo cambie mi cuerpo no me hace cambiar de sexo, ¿no? Vale, bueno, la disforia también se ha comentado mucho, el tema de la disforia, y también esta idea de si se arrepiente. Ahora también voy a profundizar más en esto, ¿no? Pero al final es como seguir pensando de las identidades de género de las personas trans de una manera diferente a la que pensamos, ¿no? Del resto de identidades, ¿no? Nadie se pregunta si una persona cis se va a arrepentir de ser cis, pero sí nos preguntamos si una persona trans se va a arrepentir de su identidad, ¿no? Entonces es importante empezar a darnos cuenta de que caemos en esas cosas, ¿no? Y que de esa manera estamos patologizando las identidades de las personas trans. Y esto de preguntarnos cuál es el origen, ¿no? Porque no nos importa tanto cuál es el origen y tenemos que hacer todos estos estudios. El origen será el mismo que el de la identidad de género de cualquier otra persona, es decir, no hay nada específico que ocurra, al menos desde la perspectiva de la Fundación, ¿no? Que haga que unas personas se desarrollen y sean trans, ¿no? Sino que realmente todas las personas construimos una identidad de género en lo que influyen múltiples factores, como ha comentado el doctor José Luis Pedreira, y las personas trans formamos parte de esta diversidad, ¿no? Entonces, la visión y la perspectiva que lanzamos siempre desde la Fundación, tanto a familias como en centros escolares y a todo sitio donde vamos, es la de diversidad, ¿no? Y de que es verdad que la mayoría de los hombres tienen pene y la mayoría de las mujeres tienen vulva, pero también hay hombres que nacen con vulva y mujeres que nacen con pene, y también hay personas trans no binarias, ¿no? Desde ahí es desde donde partimos para también nuestra intervención, y hablarlo desde ahí, ¿no? No seguir cayendo en términos patologizantes o hablar de la transexualidad como un fenómeno, como algo tal, sino hablar de diversidad, de sí, hay personas que tienen este cuerpo, pero también hay otras personas con cuerpos diferentes a la norma social establecida, ¿no? Y ya está. Y todas las personas formamos parte de esta diversidad. Aquí algunos mitos que me parecía importante comentar, ¿no? Y que que tiene mucha relación con lo que ya he comentado. Esto de, bueno, una persona sabe si es hombre o mujer cuando madura. Creo que esto ya se ha desmontado bastante a lo largo de la mesa anterior, así que tampoco voy a entrar, ¿no? Pero obviamente todas las personas sabemos lo que somos desde siempre y lo hemos sido siempre, ¿no? Entonces esto es importante. El seguir hablando de esto del cuerpo, ¿no? Parece que eres trans de verdad o que eres mujer de verdad, en el caso de que seas mujer trans, que eres una mujer completa o que eres una mujer de verdad, si cambias tus genitales y construyes una vagina y te operas el pecho y te hormonas y todo esto. No, esto no es así. Hay muchas personas trans que deciden no hormonarse, que no sienten la necesidad de hormonarse, ni quieren hacerlo, que disfrutan con su cuerpo, que aceptan su cuerpo y ya está, ¿no? Entonces realmente no hay una conexión entre el cambiar mi cuerpo y cambiar mi identidad o ser otra persona o ser más auténtico o más hombre o más mujer, ¿no? El cuerpo equivocado, lo he comentado, el tema de pensar que todas las personas trans sienten este rechazo, ¿no? El tema de la disforia, uno de los problemas de esto de hablar de disforia de género en el manual es que está equiparando el tema de un malestar con el ser trans, cuando realmente hay muchas personas trans que no tienen ningún tipo de malestar, ¿no? Y nos hacen pasar a todas las personas trans por esto de, bueno, pero tendrás un malestar porque si no, no eres trans, ¿no? Y el tema que también se ha comentado de no asumir la identidad de género, ¿no? Como comentaba Pilar, pues en el caso de que dudemos o en el caso de que sepamos que estamos tratando con una persona trans, lo mejor que podemos hacer siempre es preguntar tanto el nombre, como ella ha comentado, como el género, porque oye, quizá la persona todavía no ha cambiado su nombre, o quizá podemos asumir que el nombre es masculino o femenino cuando realmente la persona quiere que se le trate, ¿no? con otro género. Es decir, que siempre es importante ante la duda preguntar, ¿no? Y entender que por tu apariencia no puedes asumir que una persona tenga un género determinado.
Y luego ya aquí un poco profundizar ya más desde el ámbito profesional, qué comentarios oímos, ¿no? Muchas veces de profesionales, incluso a veces profesionales que se consideran expertos en el tema y que llevan años trabajando, ¿no? Seguimos viendo estos planteamientos, ¿no? También esto, bueno, es genérico, también se puede aplicar a familias, o sea que son mensajes que oímos desde muchos lugares, pero que también se escuchan desde el ámbito profesional, ¿no? Como comentaba, el tema de la intersección entre infancia e identidad trans es problemático cuando vemos que en general a los niños no se les tiene muy en cuenta, es como, bueno, claro, quiere ser un niño, pero yo también quería ser astronauta, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces el tema de no tomar en serio la palabra de un niño o de una niña, o de no darle importancia, como hablábamos antes con el tema de la escuela y el tema de escuchar, es fundamental entender que los niños sí saben y tenemos que escuchar lo que nos estén diciendo, ¿no? Y no asumir que porque son niños no están preparados o algo así para saber quiénes son. Esto que a veces se oye, ¿no? Y en el documental que también ha salido antes, en una diapositiva del doctor José Luis Pedreira, El sexo sentido, ¿no? Se comenta esto de que hubo una psicóloga que dijo que podía vestirse de niña en casa, pero fuera no, ¿no? Entonces esta idea de que esto es una etapa de exploración, que cuando uno es niño o niña pues experimenta y que hay que dejarle probar y luego ya ver si esto realmente es una fase o esto es algo que se pasa, ¿no? Y entonces entender que esto no es así, ¿no? Que cuando un niño o una niña dice que es un niño o una niña o un niñe, pues esto es así y punto. Y otra cosa es el rol de género, como hemos comentado con el tema de los estudios de arrepentimiento. El problema está cuando asumimos que una persona que rompe con ese estereotipo de lo que es ser niño o ser niña es trans, ¿no? Si asumimos que todos los niños y las niñas que rompen con ese estereotipo y que tienen un rol de género no normativo son trans, pues claro, muchos de ellos cambiarán en el futuro, ¿no? Pero estas personas no eran trans y se han arrepentido, simplemente tenían un comportamiento de género no normativo, ¿no? Entonces es importante entender esta diferencia y tener claro que las personas trans lo son, igual que las personas cis, y no hay ningún tipo de cambio, de arrepentimiento o de fase en esta identidad, ¿no? El tema de las señales, porque muchas veces es verdad que caemos en estos criterios de, claro, identificar que alguien es trans. Bueno, ¿cómo se identifica que alguien es trans? Esto es problemático desde el mundo profesional, pero también muchas veces las familias llegan con esta duda de, pero es que claro, yo no he notado nada. Como, bueno, es que igual a mí me gusta jugar a las muñecas y eso no quita que sea un chico. Entonces, también ocurre con el tema de la orientación sexual, ¿no? Que llegan a lo mejor la familia de un chico trans y me dice, pero es que si mi hija, porque todavía a lo mejor le consideran hija, si es que mi hija ha tenido novios. O bueno, es que tu hijo trans puede tener cualquier orientación sexual, entonces no hay unas señales, no hay unos criterios, porque al final esas señales y esos criterios son en base a estereotipos de lo que es ser chico o ser chica, y como vemos con las personas cis, todas las personas rompemos los estereotipos de muchas maneras, las personas trans también podemos romper con los estereotipos, también podemos ser homosexuales o bisexuales, también podemos tener un comportamiento de género no normativo, entonces estas señales también hay que tomárselas como con cuidado, ¿no? Y con precaución, porque puede ser peligroso el asumir que va a haber unas señales y que va a haber algo que vamos a anticipar o a ver, ¿no? Porque realmente puede no haberlas, estas que consideramos señales, y también puede ser que también hayan estado reprimidas o estos comportamientos no normativos hayan estado reprimidos porque la persona no estaba preparada o no tenía el apoyo como para mostrarse, ¿no? Tal y como es. Esto también que ha salido de esto es muy serio, ¿no? Que ha salido en un estudio de, claro, esto es, ¿no? De la gente que está en contra del tema de los bloqueadores. ¿Cómo va a tomar una decisión así un niño o una niña con 11 años? Va a saber si necesita que su cuerpo... Bueno, nadie se cuestiona si los niños o las niñas cis están preparados para los cambios de su cuerpo. ¿Por qué nos traumatiza tanto a los profesionales muchas veces el pensar que un niño o una niña de 11 años puede saber qué necesita y cómo quiere que sea su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo lanzo siempre es, bueno, o le preguntamos a todos los niños con 11 años si realmente se sienten niños o niñas, a niños y niñas cis y trans, a todo el mundo le preguntamos y entonces les permitimos desarrollarse o no se lo preguntamos a nadie, ¿no? Pero esto de que automáticamente por ser trans entres en un cuestionamiento de si esto es algo estable, de si estás preparado, de si esto va a ser positivo en tu desarrollo o no va a ser positivo, bueno, es discriminatorio y además es una vulneración de derechos clara, ¿no? También esto es importante, el tema de los derechos humanos, también lo ha comentado Pilar, ¿no? Que al final la perspectiva desde la que se empieza a hablar ya de todos estos temas es desde los derechos humanos, ¿no? Pasamos de patologizar, pasamos de estar criminalizados a estar patologizados y ahora hablamos de derechos humanos y que todas las personas tienen derecho a su propia identidad, a tomar decisiones sobre su cuerpo, y esa debe ser la perspectiva para no caer en patologizar, ¿no? Esto de no respetar los tiempos, que hablábamos de escuchar y de actuar cuando la persona lo necesita en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el tránsito social como a nivel del tema del cuerpo, es decir, que el niño o la niña sabe perfectamente lo que necesita y cuándo lo necesita, y desde fuera no podemos ni anticiparnos y asumir que como adultos tenemos que tomar ciertas decisiones y que, bueno, parece que está claro que es eso, que porque se ha puesto falda, pues que igual es una niña y vamos a preguntarle o a ponerle un nombre o lo que sea, ¿no? A dar ciertos pasos en la escuela porque ya la vemos
la demos preparada en casa, ni tampoco esperar para asegurarnos de que esto sea cierto y de que esto no es una fase y tal, ¿no? Sino que el niño o la niña sabe muy bien lo que necesita y lo que debemos hacer desde fuera, los profesionales, es escuchar y respetar esos tiempos, ¿no? Y luego ya en general, cosas que se cuestionan a las personas trans de todas las edades, ¿no? Que es esto de que hay que asegurarse, ¿no? Hace una semana y media estaba escuchando también a personas expertas en esto en otra comunidad autónoma y decían que había que verificar que las personas realmente, o sea, ¿no? Usaban el término verificar todo el rato. Yo estaba ahí casi me daba un ataque de escucharle, ¿no? Todo el rato hay que verificar, porque claro, y el endocrino decía, claro, tienen que pasar el filtro y tienen que verificar que es trans, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo de antes, de, bueno, qué es esto de verificar y el recordar que esto es una vulneración de derechos de nuevo, ¿no? El que yo tener que demostrar y que dependa de alguien externo el decidir si yo soy quien digo ser, ¿no? Eso también es algo que se utiliza mucho, esto de, bueno, yo sé que ser trans no es un trastorno, pero claro, habrá que asegurarse de que lo que realmente pasa es que es trans y no que tiene otro trastorno que le está haciendo creer que es trans o creer que es un chico o que es una chica cuando realmente lo que le pasa es otra cosa, ¿no? Porque las personas trans, cuando decimos ser quienes somos, de pronto automáticamente pasamos a estar bajo sospecha de tener un trastorno, ¿no? Esto también es problemático y también es algo que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Esta idea de que tienen que asegurarse y de que tienen que descartar, bueno, porque tienen que descartar en nosotros y no en el resto, ¿no? Entonces esto volvemos un poco a lo mismo de la credibilidad, el cuestionamiento constante, ¿no? De las personas trans. Aquí volvemos al tema de los tiempos, que ocurre a todas las edades, y también esto de asumir un itinerario único, ¿no? Muchas veces se habla de el cambio completo, el itinerario, no sé qué, bueno. Hay muchos itinerarios, hay tantos como personas trans, hay muchas vivencias de la identidad. Hablábamos del tema no binario, dentro de las identidades no binarias hay muchísimas identidades, pero también las personas transbinarias, como hombres o mujeres, nos identificamos de muchas maneras, vivimos nuestro género y expresamos nuestro género de muchas maneras, tenemos una vivencia de nuestro cuerpo determinada que puede ser completamente diferente a cualquier otro, en mi caso, a cualquier otro chico trans. Es decir, que como ya se ha comentado también, lo que hay que hacer es escuchar y ver cuáles son las necesidades específicas de esa persona y no asumir que porque es un chico va a querer hacer esto, va a querer hacer aquello, siempre dar todas las opciones, obviamente, y es lo que hacemos desde la Fundación, informar sobre todos los recursos que tienen, pero entender que no podemos asumir en ningún caso que una persona va a realizar un itinerario que nosotros tenemos fijado en la cabeza o que en algunos casos desde el ámbito profesional a veces casi se impulsa a la persona a seguir, ¿no? Como hemos visto no hace mucho. Vale, bueno, la diapositiva se ha quedado un poco ahí. Pone acompañamiento y empoderamiento, ¿no? Ya voy a hablar un poquito, después de un poco, creo que desmontar algunas ideas que quizá me parecía importante desmontar, hablar, pues bueno, partiendo de esta base y de esta concepción de que las identidades trans son una cuestión de la diversidad humana y que los cuerpos son diversos y las identidades son diversas, pues cómo intervenimos y cómo acompañamos y empoderamos a las personas trans y a sus familias desde la Fundación. Por un lado está esta parte que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, que es desde ese lugar, ¿no? De igual a igual, de yo te escucho, te respeto, ¿no? No desde un lugar paternalista que muchas veces también como profesionales hemos visto que otros profesionales tienen, ¿no? De bueno, yo te digo cuando estás preparado para ir al colegio y decir que eres una niña, yo considero que todavía no es el momento de empezar la hormonación, yo considero, decir, no, esto no puede ser así. Hablamos de nuevo, ¿no? De los derechos de la persona, de la autonomía de la persona y de que como profesionales tenemos que respetar esos ritmos y esos tiempos de cada persona. Entonces, la intervención tiene que ver muchas veces con dar toda esa información que no se tiene, desde qué es ser trans, a qué puede implicar, a qué recursos tienen, tanto fuera como dentro de la Fundación, que le podemos ofrecer, todos los itinerarios que conocemos, todas las opciones que conocemos para que pues cada persona pueda identificarse y ver qué es lo que realmente necesita y saber con qué recursos cuenta, ¿no? Como ya se ha comentado también, el problema no es la identidad de la persona trans, sino la transfobia, ¿no? Entonces, desde ahí, en el caso de que haya alguna intervención más que hacer a nivel individual, va a tener que ver con esa transfobia, ¿no? También decir que en el caso de las familias, con los menores no se hace ninguna intervención, es decir, no tenemos niñes pequeños a los que vemos individualmente, sino que en todo caso es al padre, a la madre, a la familia a la que hay que darle esta información, porque es la familia la que tiene que realizar toda una transición también y un proceso en el colegio, con el resto de la familia, a nivel individual también. Es decir, que esto es una transición que hacemos las personas trans, pero que todo el entorno tiene que transitar, como ya se ha comentado también, y entonces el apoyo y la información va destinada pues a todas las personas que apoyan al menor trans, ¿no? Y no a la propia persona. Es verdad que sí llegan adolescentes y jóvenes, ya en edades más avanzadas, ¿no? Adolescencia y juventud, que sí que tienen ciertas dificultades y necesitan más apoyo, ¿no? Y siempre viene porque hay algún tipo de transfobia, de acoso, de rechazo en la familia, ¿no? O sea, que viene causado por la transfobia y no por otra cosa. Y luego también la importancia de los espacios de apoyo entre iguales, que también en la Fundación nos parece fundamental, que ahora comentaré.
Bueno, la intervención familiar muy por encima, creo que además mi compañero Isidro va a hablar un poquito de esto, pero bueno, los mensajes principales además ya se han comentado por encima, es el tema de el amor incondicional, de yo te quiero, estamos aquí, somos tu familia, te vamos a apoyar y te vamos a acompañar en este proceso, vamos a darte todo lo que necesites para ser tú mismo y estar bien y encontrarte a gusto en todos los sentidos de tu vida, y luego también el tema de dar información al propio niño o a la niña, ¿no? Porque a veces es verdad que hace poco dimos un taller y de pronto se me acercó una madre después y me decía, bueno, estoy súper preocupada porque creo que mi hijo es trans y tal, pero bueno, yo le he dicho que se identifique como se identifique, yo le quiero igual. Es como, bueno, eso está bien, pero tu hijo sabe que las personas trans existen, sabe que existen hombres y mujeres con otros cuerpos, sabe que hay personas no binarias, es decir, que si no damos esta información, los niños y las niñas tampoco van a saber qué opciones tienen, qué sienten y tampoco te lo van a contar porque ni siquiera saben ponerle nombre, que es lo que nos pasa a muchas personas trans y por lo que lo contamos ya con edades más avanzadas, porque ni siquiera tenemos la información para ponerle nombre o referentes como para poder ponerle nombre a lo que nos pasa, ¿no? Se me olvida. La intervención con jóvenes, ¿no? La adolescencia, y lo vemos en los institutos muy claramente, la diferencia de paso del colegio al instituto, como de pronto el tema de los roles se lleva al extremo y se radicaliza mucho, y el tema del acoso aparece mucho más fuerte, ¿no? Cualquier persona que se sale de eso que se considera ser hombre o mujer en esta sociedad se le machaca. Esto afecta mucho a las personas trans, también a muchas personas cis, porque realmente quién encaja con ese estereotipo de ser chico o chica, ¿no? Entonces, el acoso por motivos de romper con esos estereotipos de género es el principal motivo de acoso en los centros escolares, independientemente de que la persona sea trans, LGTB o cis, hetero. Esto es lo que ocurre y por eso es muy importante tener esto en cuenta y que tiene que ver con esta especial vulnerabilidad en esta etapa y también con el hecho de que muchas personas trans empiezan a ser visibles como trans, salen por un lado porque muchas salen del armario, cuentan a su entorno que son trans en esa edad, quizá porque el tema del malestar con el cuerpo a veces es lo que te fuerza a decir, oye, que yo no puedo más con esto y tengo que contarlo y quiero vivir ya por fin mi identidad. Y luego por otro lado, porque en el caso de que ya hayan empezado o estén en proceso, en esa edad empiezan a darse unos cambios corporales que hacen que sea reconocible como persona trans en el caso de que no hayas llevado a cabo un proceso de bloqueo hormonal, hormonación cruzada, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener especial atención en este momento y un poco lo mismo que con las familias, dar información, acompañar, apoyar, ¿no? Bueno, y esto en la fundación es fundamental, el tema de, os comentaba, ¿no? De los espacios de apoyo y de acompañamiento entre iguales, la atención por parte de un profesional está bien, pero al final estamos hablando de una realidad súper invisibilizada, no tenemos referentes, no sabemos nada sobre el tema, tampoco las personas trans tenemos esta información y necesitamos poder compartir con gente que nos entienda, poder identificarnos con otras personas, poder darnos consejos, poder apoyarnos mutuamente, ¿no? Entonces en la fundación desde el principio se planteó como un objetivo prioritario el crear este grupo de jóvenes que tenemos en la fundación y bueno, que es para jóvenes entre 15 y 30 años, que también está abierto a jóvenes cis, o sea que no solo cerrado a gente trans, y dentro del cual pues desarrollamos diferentes proyectos, tanto de tipo activista, de campañas para visibilizar la realidad trans, como un grupo de apoyo que sí que es cerrado a personas trans para compartir este espacio de intimidad y de apoyo mutuo, y otra serie bueno, de acciones que llevamos a cabo, como encuentros, campamentos, etcétera, que son fundamentales por este tema de los referentes y de compartir, ¿no? El dejar de sentirte un bicho raro, el darte cuenta de que hay más gente como tú, que no pasa nada, por fin te hace como realmente entender y sentir esta idea de la diversidad, ¿no? Porque está muy bien si te lo cuentan, ¿no? Porque hay personas, todas somos diversos y diversas, sí, pero hasta que no encuentras a otra persona que ha pasado por lo mismo, no, realmente esto no lo puedes llegar a entender, ¿no? También tenemos otro grupo de apoyo para familias, ¿no? Que también es fundamental. Esto tiene mucho que ver con el empoderamiento, ¿no? Ya no es solo esta idea de victimismo y de vamos a darles apoyo y tal, sino de realmente empoderarnos porque se nos ha quitado, ¿no? Hay una desigualdad a nivel social, se nos han quitado muchas cosas, se nos han quitado muchos derechos, no existimos en el imaginario de la sociedad, no existimos y necesitamos empezar a existir, visibilizarnos y empoderarnos, ¿no? Desde el colectivo y desde el apoyo mutuo entre personas trans. Luego también hablar de la importancia también de que empecemos a existir los profesionales trans, que hablemos, ¿no? Tanto de la experiencia y del conocimiento cercano de este tema como de la experiencia también profesional, por lo que comentaba también del tema de referentes y porque aporta, yo creo que herramientas que son fundamentales, ¿no? Y una perspectiva que es muy interesante, también por el impacto que tiene la persona a la que atiendes, ¿no? El que me pueda atender una persona que sé que ha pasado por lo mismo, que tiene una identidad como la mía, que ha podido enfrentarse a las mismas situaciones que he vivido yo, es muy importante. Y esto es curioso porque hace poco una profesional, una psicóloga, me decía que ser activista y ser psicólogo era incompatible. Y me quedé bastante sorprendido, ¿no?
Y por supuesto, para mí esto es algo muy positivo, ¿no? El conocer cuáles son las necesidades del colectivo, cuál es la lucha, cuáles son las dificultades a las que nos enfrentamos las personas trans, va a hacer que cuando esté con una persona trans pueda, yo creo que atenderla de forma mucho más adecuada, desde un lugar muy diferente, y que además esa persona también pueda llevarse muchas más cosas positivas que si lo hago desde otro lugar, ¿no? Y bueno, ya yendo al tema de la transfobia, las dificultades frecuentes, esto como muy por encima, ya ha comentado José Luis Pedreira mucho más sobre esto, ¿no? Que la transfobia al final, pues claro, tiene consecuencias en la salud de las personas trans, igual que cualquier rechazo o discriminación a cualquier otra persona también lo tendría. Entonces, es decir, esto es algo que es lo que hay. El rechazo, la discriminación al final tiene estas consecuencias, y en el caso de que haya algo que acompañar o que apoyar, tiene que ver con estas dificultades de transfobia. Y ya por finalizar, bueno, enfocado a psicólogos, pero creo que se puede aplicar, ¿no? a cualquier profesional. Y es, bueno, cosas que yo creo que también habéis ido sacando o ido comentando a lo largo de la presentación, ¿no? El entender las identidades trans como diversidad, ¿no? No el entender la transexualidad. De hecho, si os dais cuenta, en la fundación elegimos usar el término trans como término paraguas, porque hay personas que no se identifican y que no son, por tanto, transexuales. Hay personas que se identifican de otra manera. Hay personas trans no binarias, a las que el término transexual no representaría. Hay personas que se identifican como transgénero, es decir, que hay diferentes identidades dentro de lo trans, y pensamos que el término trans es el más inclusivo para referirnos al colectivo de personas trans. Entonces, desde tener esta idea de diversidad a, bueno, pues el poder aplicarlo y el poder hablar desde ese lugar hace mucho, ¿no? También el conocer la realidad social, como comentaba, pues el ser trans, bueno, me da cierta información que también se puede adquirir de otras maneras, ¿no? El informarse, el ir a jornadas como esta, el conocer cuál es la realidad social, legal, todas las dificultades, el tema del DNI, el tema escolar, el acoso. Es decir, que cuando tratamos con personas trans es muy importante saber, pues, a qué se pueden estar enfrentando, como ya han comentado mis compañeros anteriormente, ¿no? Que otras dificultades y en qué otros ámbitos pueden estar necesitando ayuda o pueden estar afectándoles en su vida. Diversidad. Y, por último, el lenguaje, ¿no? Es fundamental. He ido comentando muchas cosas, la gente a veces se agobia con lo voy a decir mal, esto no, el profesorado muchas veces también nos pide esta información, ¿no? Y cómo explico en clase cuando lo haga, le pongo mucho énfasis, lo explico muy bien, o digo algo breve, o cómo lo hago, ¿no? Como muchas veces entra agobio, y es tan sencillo como hablar de diversidad, de que hay hombres y mujeres con cuerpos diferentes, que todas las personas formamos parte de la diversidad, que también hay personas trans no binarias que tienen también cuerpos diversos. Hablar desde ahí, no hace falta conocer muchísimo, ni saber muchísimo, ni haber estado en ya os digo, en másters o en cosas relacionadas con esto, ¿no? Si realmente entiendes que es ser trans y lo ves desde esa perspectiva de diversidad, el lenguaje al final sale solo, ¿no? El dejar de hablar de la transexualidad, ¿no? Las identidades de género, las personas, y las identidades de género de las personas trans como cualquier otra identidad de género de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque al final cambia también, ¿no? El lenguaje que usamos cambia la manera de pensar, y por eso nosotros, aunque entendamos que muchas veces puede no entenderse porque decimos ciertas cosas o porque lo hacemos de cierta manera, creemos que es importante, ¿no? Y creemos que también está influyendo en cómo pensáis, en cómo podéis empezar a cambiar ciertas concepciones sobre las identidades trans, y también nos da a las personas trans un lugar, ¿no? Y no se nos coloca en ese lugar de patologización, sino en un lugar de validez y como el lugar de cualquier otra persona en esta sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que se nos incluya, y si no hacemos el esfuerzo de ser inclusivos con el lenguaje, incluir a las personas trans, seguiremos invisibilizando, ¿no? O sea, no es solo que está bien, sino que si no lo hago también estoy haciendo daño, ¿no? Y está teniendo consecuencias negativas tanto en la vivencia de las personas trans sobre su identidad, porque no tienen un lugar, porque no se les está representando con el lenguaje, como la vivencia de nuestro propio cuerpo. ¿Qué pasa si a un niño le estamos todo el rato con la cosa del cuerpo equivocado? Un chico que se siente chica, una persona atrapada en el cuerpo de no sé quién, ¿no? Al final, tú como persona trans, ¿qué vivencia tienes de tu cuerpo? ¿Qué necesidades vas a tener? ¿Qué dificultades vas a tener si lo que oyes constantemente por todos lados es que los hombres tienen este cuerpo, las mujeres tienen otro, y tú tienes algún tipo de incongruencia, ¿no? Tanto para la propia persona trans como también entenderlo para tener una vivencia mucho más positiva y mucho más realista de qué es tu cuerpo, cuál es tu identidad y cómo tienes que vivir tu vida, como para el resto entender y poder abordar este tema de la manera adecuada, ¿no? Y por mi parte ya está. Quería acabar poniéndonos un vídeo. Soy trans y mi identidad de género no es un trastorno. Soy trans y para que mi identidad sea reconocida necesito que un diagnóstico lo certifique. Soy trans y me insisten en que estoy en un cuerpo equivocado. Soy trans y creen que no sé quién soy por ser menor de edad.
Las identidades trans siguen estando patologizadas, apareciendo como trastornos en los manuales diagnósticos psiquiátricos. El diagnóstico es un requisito indispensable para el reconocimiento legal de nuestro género, y solo a partir de los 18 años. Los prejuicios y el desconocimiento de la sociedad nos siguen afectando de forma directa. Nuestras identidades son tan válidas y auténticas como cualquier otra, y por eso no se pueden diagnosticar. Reivindicamos la diversidad de nuestros cuerpos y experiencias. Solo nosotros podemos saber quiénes somos y exigimos nuestro derecho a ser.